¿Alguna vez te has preguntado si existe algo más que esta vida? ¿Te has cuestionado diferentes sonidos extraños en tu hogar? ¿Sombras? ¿Escalofríos? ¿O simplemente una historia que te contó algún amigo o algún familiar que te dejó pensando, ¿existe algo más? Pues bienvenido, no estás solo. Apaga las luces, prende algunas velas si deseas. Relájate y acompáñame en lo desconocido. Sean bienvenidos a Lo Paranormal Podcast. Bienvenidos al episodio número 3 de este proyecto o podcast Lo Paranormal Podcast. Ya hemos tocado temas tales como la gente sombra o entidades en sombra, apariciones de sombras. Hemos tocado el tema de los zombies, un poco de vudú, diferentes historias y folclore. Hemos tocado también lo que son las psicofonías, un tema extenso, fascinante, pero a la vez tan incómodo al oído, estresante. Les recomiendo que escuches los 2 episodios anteriores para que sepas de lo que hemos hablado. Incluso hemos hablado de abducciones extraterrestres, de todo un poco. Estos temas que tanto nos gusta, pero a la vez nos da miedo. Los hablamos con vecinos, con amigos. A veces salen en conversaciones en los momentos más inesperados. Porque todos tenemos en común alguna historia, algún cuento, algún relato, alguna experiencia con lo paranormal. Este episodio no será la excepción. Continuaremos con otros temas. Les recomiendo que, como se te ha mencionado anteriormente, no estás solo o sola, estamos juntos. Arrópate bien, escúchalo con los audífonos o como desees, pero relájate. Y atrévete a caminar en el lado oscuro. Comenzamos el episodio número 3 con Alba J, que te acompaña aquí en Lo Paranormal Podcast. Comenzamos. Lo Paranormal Podcast. 8 de la noche. Caminas por un bosque solo y sin miedo. No hay nada que temer, ¿verdad? De repente escuchas un sonido a la distancia. Se acelera tu corazón y tu paso. Deseas salir del bosque rápido, porque no sabes qué puede hacer esa bestia. Pero cada vez se acerca más y más a ti, hasta llegar al punto de poder atacarte. Hombres Lobo. Próximo en Lo Paranormal Podcast. Lo Paranormal Podcast. De regreso en este episodio número 3 de Lo Paranormal Podcast. Este tema que vamos a cubrir ahora parte también, como el de los zombies, parte de la cultura pop, de pop culture, de películas, historietas, cómics, de todo, videojuegos, de todo. Tan antiguo como desde los tiempos de la mitología griega. Nace este tema de lo licántropo o hombres lobo, licantropía.
Vamos a comenzar por el principio de esto. Se dice que Licaón fue el primer hombre lobo. ¿Qué o quién es o era Licaón? La leyenda de hombres lobo, hombres que son capaces de convertirse cuando está la luna llena en la cultura popular, comienza y se dice que fue de esta manera que comenzó. Narra la historia de la mitología griega de Licaón, el primer rey de Arcadia, y cuenta cómo fundó un culto pagano a los dioses del Olimpo y en sus ceremonias cometía atroces asesinatos en sus cultos paganos, asesinando a personas inocentes como ofrenda a su supuesto dios y ofreciéndoles la sangre como prueba de su devoción. Estas historias atroces que cometía Licaón y su grupo llegan a los oídos de Zeus, dios Zeus. Este decide investigar si era cierto la brutalidad de las historias que se narraban. Al comprobar que todo era cierto, se presentó ante estos y les reveló su identidad para pedirles explicaciones y administrarles un castigo. Un dios implacable, como lo era en la mitología griega, Zeus, le indica a todos los miembros que van a ser castigados, y estos rápidamente en el culto le hicieron ofrendas para enmendar sus atroces ceremonias. Pero Licaón no creyó que se tratara de Zeus, y para probar si era en realidad la deidad que decía ser, le prepara un festín consistente en carne humana de un niño, pensando que si era el verdadero dios se daría cuenta enseguida y rechazaría la comida, ya que el canibalismo era un pecado muy grande en la cultura griega. Zeus reconoció inmediatamente en qué consistía la cena y la repudió, y para evitar la ira de Júpiter, Licaón huyó al campo. Una vez allí, Licaón se dio cuenta de que Júpiter tenía reservado para él y lentamente comenzó a transformarse en un hombre lobo. Esta creencia del término de licantropía, que designa a las personas que se creen lobos, deriva del nombre de Licaón. Y aunque ustedes no lo crean, está en casi todas las culturas del mundo. En Argentina, como el lobizón, se alimentaba en las montañas de las personas, si te muerden. O sea, lobizón es el séptimo hijo varón de que cuando se convierte en una criatura con mucho pelo que se asemeja a un lobo, esta vaga por las colinas y montañas y se alimenta de carroña, pero si se cruza con un ser humano lo atacará y si sobrevive se convertirá en un lobizón. Esto es en Argentina. Un resumen breve como lo ven. Ahora en Brasil también es parecida a la leyenda argentina. El séptimo hijo varón que se convertirá en un hombre lobo por primera vez cuando cumpla 13 años solamente por 2 horas, desde la medianoche hasta las 2 de la mañana durante los viernes de la cuaresma. Esto es en Brasil. En Finlandia es un hechizo que le hace una bruja a una persona y son hombres lobos durante días y noches hasta que se acaba el hechizo. A menos que una persona lo reconozca mientras es hombre lobo y lo llame por su nombre o le den pan para comer. Curioso, ¿verdad? En México se llaman el Nahual. Y es básicamente una leyenda azteca, esencialmente que se trata de un hechicero capaz de transformarse a su voluntad en un coyote negro, que también es como una leyenda influenciada por los hombres lobos. En Rusia también se da
En todas las partes del mundo, en la cultura americana, como películas American Werewolf in Paris y Howling, recomendadas, tremendas películas, nos narran cómo son esas transformaciones de hombre lobo en video, con efectos especiales que para ese tiempo eran un gran avance. Entretenido por demás, un tema que se basa de ficción, aunque muchas personas en el 2017 aún aseveran que es real, que existen los hombres lobos. Algunos casos documentados, interesantemente reales, se mencionan de hombres o personas, mujeres, hombres, que en su mente sí sienten que son lobos, lo que son víctimas de la licantropía y atacan y viven como si fueran hombres lobo. Otro dato curioso o caso curioso, similar en parte con este tema, son los niños que nacen con las facciones, pelo como un lobo, como un hombre lobo. Ahí estaríamos viendo una versión física, estética de lo que es el Wolfman clásico, las películas de Estados Unidos. Si alguna vez han visto esta película, véanla en blanco y negro, otros tiempos, tecnología no tan avanzada como ahora, pero es de esa manera. Este hombre completamente velludo, con nariz como de perro, de lobo, dientes, colmillos y garras. No muy lejos de ser un hombre, pero a la vez siendo una criatura, hombre lobo. Muchos diferentes cuentos, leyendas de esto, como por ejemplo que para matar a un hombre lobo debe ser con balas de plata, que si eres mordido por un hombre lobo y sobrevives te vas a transformar. Todo esto se une de las diferentes culturas que le dan alas a esta leyenda, a esta historia, y va cambiando de región en región en el mundo. Interesante por demás, entretenido por demás, pero a la vez imagina si es real un ataque de un hombre lobo, podría destrozar cualquier persona o animal. Es algo que si tú vas caminando en un bosque y ves un animal completamente destrozado, tal vez te pase por detrás de la cabeza un hombre lobo o otra bestia salvaje. Continuamos aquí en este Lo Paranormal Podcast. No te retires, por favor. En la vida hay sucesos, historias y diferentes misterios que nadie puede explicar. En la vida hay horrores, terrores, miedos, y ninguno tiene explicación, ¿o sí? De los creadores del Taller Podcast llega un nuevo podcast de horror. Lo Paranormal. De vuelta en este tu podcast, Lo Paranormal. Temas oscuros de lo fuera de este mundo, las historias, leyendas, cuentos de terror, miedo, suspenso, o que te dejan pensando si hay algo más allá. Tal como con el vampiro. No vamos a tocarlo en este episodio. Los vampiros casi van de la mano de los hombres lobo. Son enemigos mortales según las películas de hoy en día, Hollywood. Existe más de una manera de entrar en el exclusivo club de los licántropos, los hombres lobo. Si no estás convencido de probar las bondades de transformarte en un no muerto que se alimenta de sangre ajena, piensa en los beneficios que puede reportarte el cambiar de hábitos y formas con la luna llena. No debes temer a la luz del sol, ni a los símbolos religiosos, y tan siquiera debes preocuparte por las palas y otro
objeto de plata. Nada más para pensarlo. Para convertirte en un hombre lobo, como habíamos mencionado anteriormente, se necesita ser mordido por un hombre lobo. Es el método más tradicional en todas las leyendas e historias del mundo y sus culturas, folclore. La mordedura de un hombre lobo conlleva a la segura posibilidad del contagio, aunque, en diferencia a los vampiros, la mordida del hombre lobo puede convertirte o en un hombre lobo o en un ghoul o ghoules. Los ghoules son estas entidades que son muertos en vida como zombies. Entraremos en otro programa en más detalles, pero si deseas ver cómo se interlaza y se puede apreciar a simple vista en una película cómo funciona esto, hay varias. Recomiendo American Werewolf in Paris. Se ve cómo funciona esto, te la recomiendo. La mordedura de un hombre lobo es simplemente para que te mate. Pero si sobrevives, sabemos el resto de la historia. Otro de las formas que te puedes transformar, según las leyendas, es poseer la salvia mágica. Esto se trata, en este caso, una operación clara de brujería. Otro tema que podemos tocar extenso por demás, que lo haremos en otro episodio de nuestro podcast en lo paranormal. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los componentes que conforman este ungüento, pero lo que está claro es que debe uno pasarlo por todo el cuerpo durante las horas previas a la aparición de la luna llena y esperar a que este satélite haga el resto del trabajo. Otra forma de transformarse es beber agua de la huella de un hombre lobo. Este procedimiento está mencionado en fuentes muy antiguas. La dificultad, claro está, es detectar a un hombre lobo y seguir su rastro sin que eso signifique perjuicio para otros o nosotros. Recuerda que un hombre lobo puede escoger asesinarte sin convertirte en uno de los suyos. Si logramos esto, el agua de lluvia que se remolina en su huella tiene los elementos mágicos necesarios como para que se inicie en nosotros el proceso deseado. Otro es colocarse un cinturón con piel de hombre lobo. Se dice que es tener un cinturón que esté fabricado con la piel de uno. Es algo complicado. Otro, curiosamente, dice que es dormir durante un martes y un viernes con el rostro hacia la luna llena. Este indica que posee sus complicaciones a pesar de sonar tan fácil. Una de ellas es que no todos los autores están de acuerdo respecto a los días. Algunos dicen martes y viernes, otros miércoles y viernes. Y asimismo tampoco los especialistas se ponen de acuerdo en lo que toca a la duración del ritual. Para algunos, con un par de noches es suficiente, para otros es necesario que así suceda durante toda la fase llena de la luna. Incluso, hay quienes afirman que es imprescindible que transcurra todo un año antes de que el sortilegio rinda frutos. Interesante, ¿no? ¿Real o mentira? Juzgue usted. El rougarou, o hombre lobo norteamericano, es el nombre con que dentro del folclore norteamericano se denomina al mismo tipo de hombre lobo que en la mitología de ciertas comunidades francesas se conoce como loup-garou. Nombre compuesto por loup, que significa lobo, y garou, palabra que expresa la idea de un hombre que se transforma en un animal. En cuanto a su aspecto, el rougarou luce como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Dicen que vaga por los bosques y campos
buscando a su presa en la oscuridad de la noche. Sus ojos son rojos y están inyectados de sangre. Se puede correr de pie, aunque suele merodear acechante en 4 patas, deteniéndose y olfateando hacia izquierda y derecha en actitud depredadora, y sobre todo dicen que está sediento de sangre. El rugarú, en el folclore de Luisiana, fue muy común y impresionante también. Fueron los misioneros colonos franceses quienes, al llegar a Luisiana en el siglo XVIII, trajeron con ellos la creencia del loup-garou. Tiempo después, el loup-garou nace, ese término, en Estados Unidos, Luisiana. Aunque siempre se le ha llamado de ambas formas, se sabe que se habla de la misma criatura. Según el estudio de Barry Jean Ancelet, la leyenda del rougarou es bastante común en Luisiana, una zona donde todos se refieren al rougarou como el monstruo. En las comunidades cajún, grupo étnico formado de exiliados de Acadia, antiguas colonias de Nueva Francia, en el siglo XIX, de Luisiana se cree que el rougarou ronda por los pantanos alrededor de Acadia y la Gran Nueva Orleans. Dentro de estas comunidades, la leyenda se usó por generaciones como un instrumento para controlar a los niños, a quienes sus mayores le decían que el rougarou vendría a devorarlos si se portan mal. Cosa que no resultaba poco creíble para los niños, teniendo en cuenta que entre los mismos adultos estaba difundida la creencia de que aquel que rompiese las reglas religiosas de la Cuaresma por 7 años seguidos se transformaría en un rougarou. En el folclore de los nativos americanos, semejante a la versión del hombre lobo o loup-garou, está la leyenda del Wendigo, leyenda que fue relatada en una corta y popular historia de Algernon Blackwood. En la historia de Blackwood, toda persona que tenga la desgracia de ver un Wendigo será convertido en uno de estos infames y monstruosos seres. Semejante a la versión del Wendigo de Blackwood es aquella versión de la leyenda del rougarou, según la cual toda persona que vea un rougarou se transformará en uno de ellos y tendrá que vagar indefinidamente como uno de ellos. ¿Imaginas caminar tarde cerca del anochecer en un bosque y que en ese bosque se escuchan ruidos extraños y cada vez más pasos se acercan a ti lentamente y buscas hacia todos los lados y no ves qué es, hasta que miras hacia atrás y hay un hombre lobo listo para devorarte? Es algo horripilante. Seguimos con más de este programa, Lo Paranormal Podcast. No se retiren. El planeta Tierra. Un planeta dividido de continentes, historias, culturas, leyendas y tanta diversidad. Cuando llegas a este mundo, creces en algún continente con cultura y aprendes historias, leyendas, cuentos de horror y lecciones que son pasadas por generaciones y generaciones a todos los miembros de la familia, amigos y más. A continuación, leyendas de terror en diferentes partes del mundo en Lo Paranormal Podcast. Lo Paranormal Podcast. De regreso en este tu programa, Lo Paranormal Podcast. Recuerda que puedes ayudarnos a continuar este programa, este proyecto, a la vez también el del Taller Podcast, donando en paypal.me de María
El Taller Podcast. Se te va a agradecer la ayuda y nos vas a ayudar para poder continuar con estos programas. Continuamos con esta sección que la encuentro tan interesante y digna de compartir y tocar en este episodio número 3 de Lo Paranormal Podcast. Como saben, en este programa la tendencia son los temas, no importa cuán real, cuán ficticio pueda parecer, lo tocaremos, porque de eso trata este programa. Compartir, entrar de lleno en lo que es lo paranormal, lo misterioso, lo oscuro, lo tenebroso. Y como factor común en este gran planeta, este globo terráqueo, tenemos que existen leyendas e historias de todo tipo. Historias de superación, leyendas majestuosas de guerras, conquistas, todo, de todo. Pero aún así, todo tiene una vertiente completamente opuesta a lo que estamos normalmente agradados a escuchar. Tenemos el lado oscuro, el lado de las historias y leyendas que no nos dejan dormir, que nos mantienen la cabeza preguntando, ¿será real? ¿Pasó? No puede ser. Y le buscan las 8 patas al gato, tratando de buscar una explicación a todas estas historias y leyendas. Pero lo más curioso de esto es cuando esas leyendas en tu continente, en tu área donde resides, donde vives, en el mundo, es común. Escuchas personas que jamás pensarías que dirían una historia de esta manera y te la dicen y te crea esa sensibilidad, ese pensamiento que dice esto puede haber pasado. Vamos a comenzar de lleno en esto, porque me gusta, es bien interesante. Nos une el mismo tema. Mundialmente nos unimos en el mismo tema en este programa ahora mismo. Ahora mismo vamos a hablar de lo grande que son las leyendas de terror. Vamos a comenzar en este viaje mundial. Y el primer sitio que vamos a visitar una leyenda de terror es España. En España, muchas son las leyendas de terror que tratan de cementerios en donde los mitos se van acrecentando con el tiempo, como lo es la leyenda del cementerio de Mondariz. Es tan conocida esta leyenda en España que muchos solo de escucharla se ponen a temblar. Cuentan que en los alrededores de Pontevedra, en Galicia, se encuentra uno de los cementerios más conocidos por sus historias de terror que cualquier otro panteón conocido. La historia de Juan Luis Manríquez, que junto con varios de sus amigos habían decidido irse de excursión a los grandes bosques de esa región de Galicia, la cual es conocida por todas las cosas inexplicables que pasan allí. Llegando provisionalmente antes de adentrarse al lugar de la excursión, llegaron a un pueblo de nombre Mondariz, y como todo adolescente ya estando en el hotel, se dispusieron a visitar los alrededores de la región, que son una vasta red de bosques y que con lo oscuro del paraje se perdieron, llegando al cementerio de Mondariz. Se disponían a entrar cuando una persona salió corriendo del lugar y como pudo los puso al tanto de que si los que lo perseguían los veían, los matarían y vagarían por siempre como una alma en pena. Al encontrarte con la Santa Compaña, te pone en tus manos un hueso encendido en forma de antorcha. Al no saber qué hacer y escuchar un ejército de personas o almas en pena que caminaban hacia la persona que huía, no tuvieron otra que esconderse en los matorrales y rezar, para que esos entes no los vieran escondidos. Ya que vieron que se alejaron,
regresaron como pudieron al lugar en donde se hospedaban y sin dormir nada, se dispusieron a regresar a su lugar de origen. La excursión había terminado abruptamente. Después supieron, por las personas a las que les contaron, que pocas personas tienen la oportunidad de salir con vida de dicho acontecimiento, ya que la leyenda del cementerio de Mondariz es conocida solo por unas cuantas personas que se salvaron, pero se sabe de cientos que nunca más se supo de ellos. La leyenda del cementerio de Mondariz, de España. Interesantísima por demás. Te exhorto a que busques más información y más historias sobre esto. Ahora vamos a otra parte, otro lado del mundo. Vamos a Colombia. Hermoso, con cafetales preciosos, ciudades bellas, alta criminalidad, pero aún así, en algunas áreas, pero aún así hermoso y con un folclore exquisito. Colombia nos trae la leyenda de la tunda. La palabra tunda en Latinoamérica se utiliza para referirse a una paliza, pero en esta ocasión no tiene nada que ver con esto. En realidad se trata del nombre propio de un peligroso espíritu de los bosques de la zona del Pacífico Sur colombiano y Pacífico Norte ecuatoriano. Su leyenda es especialmente difundida entre la comunidad afroamericana. La tunda es uno de los seres más malvados que pueden existir en la selva. Esta mujer, fea y monstruosa, tiene un pie de molinillo o de tingui-tingui, que es raíz de un árbol conocido, y el otro como el de un bebé. Se lleva a los niños desobedientes y a aquellos que no recibieron el bautismo. También atrae a maridos trasnochados e infieles y a jóvenes hombres o mujeres hacia los bosques y los retiene cautivos allí. Engaña a sus víctimas tomando la forma de un ser querido y cuando los tiene en sus dominios, los alimenta con langostinos y cangrejos para conservarlos con vida en una especie de trance conocido como entundamiento. Los entundados aprenden a amar a esta mujer y a rechazar a los humanos. Para poder rescatarlos, es necesario formar una comisión familiar y un sacerdote. Todos ellos se internan en el monte tocando tambores y quemando pólvora, disparando escopetas y rezando las oraciones y diciendo palabras soeces para que ella desaparezca. Esta horrenda criatura se dedica al consumo de seres humanos, dado que posee un apetito feroz, caza a muchas víctimas en el lapso de pocos días. Los mantiene dóciles con sus malos olores y ellos le permiten chupar un poco de sangre para satisfacer sus impulsos vampíricos. Algunos dicen que la tunda es negra y que huele mal. Es un ser que experimenta sentimientos humanos, se enamora, se queja y odia, especialmente a los niños. A pesar de sus sentimientos y acciones humanas, tiene poderes sobrehumanos, pues es ella quien produce la conjugación de sol y lluvia. Y cuando esto pasa, la gente del Pacífico dice que la tunda está pariendo. Excelente leyenda, tan rica en folclore de Colombia. Me imagino que tienen muchas más. Si deseas, en nuestra página de facebook.com/LoParanormalPodcast puedes compartir historias de cualquier parte del mundo que tengas o nos las puedes enviar en mensaje privado. De seguro la podemos contar en nuestro próximo episodio. Seguimos con más aquí en Lo Paranormal Podcast. No se retiren. Lo Paranormal Podcast. Te encuentras compartiendo en una cena familiar, en una actividad de alegría, sonrisas y compartir con los seres queridos. Luego de tanta algarabía y felicidad, alguien
trae a colación una historia o una leyenda de terror. Mientras cuenta la leyenda, todo el mundo coincide y afirma que la leyenda o historia es real. Para tu sorpresa, toda tu familia la conoce y hoy la conociste tú. Leyendas de terror en el mundo, aquí en Lo Paranormal Podcast. Lo Paranormal Podcast. De regreso en tu programa Lo Paranormal Podcast. ¿Estás conmigo? Si estás siguiendo el programa completo, estamos dando una vuelta al mundo en diferentes continentes, diferentes áreas y escuchando, narrando las historias o leyendas de terror, algunas de las más famosas de ese lado del continente o del mundo. La última que fuimos fue Colombia. Excelente historia, la de la tunda. Ahora vamos a Cuba. En Cuba está el Guije de la Bajada. Se cuenta que una mujer llamada Remedios fue hacia un sitio para juntar agua de un pozo. Se trataba del siglo XVII. Lo que sucedió allí lo cuentan con mucha angustia y claramente un miedo inminente. Habría sido atacada por algunos demonios que merodeaban la zona, pero la cosa no hubiera terminado allí porque ella pudo huir para contar la historia. Pero a uno de esos demonios le encantó el lugar ese entonces, y cuando todos volvieron a su casa, este decidió quedarse ahí para siempre. Y sabemos que esto sería de lo más peligroso para cualquiera que pase por donde ahora sería la nueva casa de esta entidad. Por eso la gente del pueblo tenía que sacarlo. Se reunieron 7 Juanes, que era lo que se necesitaba. Se trata de hombres que como primer nombre debían llamarse Juan. Luego el segundo no importaba. Todos ellos fueron en contra del diablillo y lo encontraron. Luego, con cadenas, lograron amarrarlo. Aquí la cuestión era que no podían solos contra él. Lo pudieron llevar al pueblo para que comience a rezar el cura y les diga qué debían hacer. Entonces, cuando lo empezaron a hacer, esta entidad o este demonio tomó una fuerza sobrehumana y se pudo escapar, inclusive de las esposas que tenía. Y corrió mucho, y 2 Juanes fueron tras él, pero no eran lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Dicen que volvió al sitio que tanto le gustó, solo que ahora se cuida de que nadie lo vea, para que no lo intenten atrapar de nuevo. El Guije de la Bajada, Cuba. Otra excelente historia, leyenda de terror de otra parte del mundo y su folclore. Continuamos ahora con Corea del Sur. En Corea del Sur, la leyenda de Mul Wishin. Esta cuenta una vieja leyenda coreana muy conocida en casi todo el mundo, llamada la leyenda del Mul Wishin. La existencia de unos espíritus muy siniestros que habitan en aquellos lugares en donde hay gran concentración de agua. Cuentan que en realidad estos espíritus son las almas en pena que quedan vagando en este mundo de las personas que mueren ahogadas. Se dice que luego de perecer en las aguas, los espíritus quedan sumergidos por toda la eternidad, y entonces, para no permanecer en su tumba acuática en solitario, se pasan los días esperando que alguien se acerque para poder atraparlo, tomarlo por la fuerza y ahogarlo. De este modo podrán obtener una nueva alma en pena que les haga compañía. Cuentan estas historias coreanas que este espíritu
es el causante de que en verano hayan tantos ahogamientos accidentales, aunque por lo visto de accidentales no tienen nada. Dicen que la forma predilecta que los Mulwishin poseen para atrapar nuevas víctimas es agarrándolos fuertemente por el tobillo y jalándolos hacia el fondo del agua. Sin embargo, si el agua es poco profunda, entonces primero los jalan por los tobillos y luego se les suben encima para poder mantenerlos con la cabeza debajo de la superficie del agua. Por esta forma de proceder, son uno de los fantasmas más temidos de Corea y nadie nunca quiere encontrarse con uno de ellos. Por eso, en ciertas ocasiones del año se les rinde culto y se les realizan ofrendas a los Mulwishin para que se sientan menos solos y de este modo no necesiten tanta compañía fresca. Historia de Corea del Norte, los Mulwishin. Excelente, busca más información si deseas saber más. Vamos a continuar ahora con otra parte del mundo que a mí personalmente me llega. Llegamos a Puerto Rico. En Puerto Rico cuentan que para el 1975 un periódico publicó sobre el caso de una muchacha en Yauco. Esta muchacha había sido recogida cerca del cementerio por unos jóvenes que le ofrecieron transportación. La señorita dijo que se dirigía a su fiesta de graduación. La joven y el muchacho que le dio pon, un aventón en otros países, bailaron toda la noche en la actividad. Luego él ofreció llevarla de vuelta a su hogar. Al despedirse, la joven estaba fría, por lo que el caballero decidió prestarle su chaqueta con la intención de recogerla al otro día. Cuando el joven fue al día siguiente a la casa de la muchacha, lo recibió una señora que le dijo que la persona que describía era su hija fallecida. Le enseñó varias fotografías y el muchacho confirmó que se trataba de la misma joven con la que había compartido la noche anterior. Cuando fue al cementerio para visitar la tumba de la joven, encontró su chaqueta sobre la lápida. Continúo con esta otra historia de Puerto Rico. Se llama El Hacho. Cuenta la leyenda que un hombre pescador en las montañas del centro de Puerto Rico, se dice que es Comerío, acostumbraba todos los días a ir a pescar al río. Llevaba consigo los materiales de pesca, un hacho, lo que sería un farol o un quinqué, para alumbrarse en el camino de regreso y una cruz de madera. Un día permaneció hasta altas horas de la noche intentando capturar algo, pero no pescó nada. Entonces comenzó a llover y el pescador decidió regresar a su casa. A mitad de camino la lluvia apagó su hacho y él no podía ver cómo llegar a su casa. Entonces tomó y encendió la cruz de madera que tenía para poder alumbrarse de camino a su hogar. Al par de días se enfermó y murió. Dice la gente que en los montes se puede ver la luz del hacho vagando entre los árboles, porque según cuenta, anda en busca de las cenizas de la cruz. El Hacho, historia de Puerto Rico, leyenda de terror. Estas historias son interesantísimas. Yo desde pequeño he escuchado estas historias por miles de personas en mi vida completamente diferentes. Y eso es lo que te hace pensar, ¿serán reales? ¿O es simplemente este cuento que todo el mundo sabe y le sigue dando alas y alas y alas? Porque ya es costumbre. Juzgue usted. Vamos ahora a otra parte del lado del mundo. Japón.
Japón, conocido culturalmente por su rica cultura y tantas historias, leyendas, misterios, cuentos hermosos mitológicos en la cultura japonesa, pero historias horripilantes igual de épicas. Esta historia se llama Akamanto. Con esta leyenda, los baños japoneses se convierten en el lugar más terrorífico del mundo, ya que Akamanto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el inodoro, principalmente en baños públicos y de colegios. Akamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de este color. Pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese color. No intentes engañarlo al pedir otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida, transformándote en un Akamanto. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Próxima historia de Japón o leyenda de terror es Tomimo's Hell, el infierno de Tomimo. Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimo's Hell, en inglés, que incluso se puede conseguir fácilmente en el internet, que trata de la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta, morirás. Este poema es parte del libro The Heart is Like a Rolling Stone, escrito por Yomota Inuiko, y fue incluido en una colección de poemas en el 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia: si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró la popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les sucedió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que el día de hoy están desaparecidos. Hemos llegado a la parte final de este episodio, Lo Paranormal Podcast número 3. Te exhortamos a que nos sigas en Facebook, nuestra nueva página, facebook.com/Lo Paranormal Podcast. También nos puedes seguir en nuestro otro podcast, en un tono más cómico y alegre, El Taller Podcast. Recuerda que nos puedes donar para ayudarnos a continuar en paypal.me/El Taller Podcast. Te lo vamos a agradecer y nos ayudarás mucho para continuar. Te quiero dar las gracias por estar conmigo en este rato, en esta casi hora de lo paranormal. Hoy, cuando vayas a dormir, quiero que pienses en todas estas historias y, si deseas, escríbenos, comparte tus historias de tu lado del mundo. ¿Verificaste que todo estuviera bien cerrado hoy? No te preocupes de los ruidos, todo va a estar bien. Tal vez es tu mente, o tal vez no. Hasta la próxima. Dulces sueños. Lo Paranormal Podcast.